Ya. Perfecto. Voy a ir mirando ¿Me dio todo. autorización, profe? ¿Perdón? ¿Que me dio autorización? Sí, entiendo que sí. Elisa León. Mm, No, no dice que todavía no. Dice solicita permiso del operador. A ver. Eh, Elisa León. Más. Vamos a ver. Más. Y aquí dice permitir grabar. Ahora ya lo puedes hacer. Ahí sí, gracias. Excelente, excelente. Ya entonces, no sé si hay luz suficiente. Aquí me dice si no enciendo la luz aquí en la pieza. Entonces, vamos a mirar sistemas de coordenadas, ¿no? Entonces, el primer sistema es el cartesiano, siempre tridimensional. A pesar que este cálculo se llama cálculo a veces denominado como multivariable, o sea, son muchas las variables que uno puede usar, ¿no? La función puede ir de un espacio de n dimensiones a otra de m dimensiones. No cuesta tanto hacer el cálculo, uno puede extender lo que sabe del caso que nosotros preferentemente vamos a mirar, que es de R2 a R, o sea, funciones de ese tipo, porque si parte con un dominio de 2 dimensiones y uno de 3 y uno de una dimensión, finalmente la función va a ser un subconjunto de R2 cruz R, o sea, van a haber 2 y una más, 3 dimensiones. Y uno trabaja en 3 dimensiones porque es el espacio en que se vive, ¿no? El espacio natural, eh, nuestro hábitat es el R3. Entonces, y las aplicaciones prácticas se dan en este espacio. Es por eso que uno siempre entonces comienza, sobre todo en este tipo de curso, tratando el caso tridimensional. Pero se puede extender de manera relativamente sencilla, más dimensiones, todo. El primero, el cartesiano, tridimensional, bueno, y eso considera el caso que es la extensión del plano XY, ¿no es cierto?, que trabajábamos en el cálculo 2. Ahora se agrega una nueva dimensión y esa viene dada en este dibujo por el eje Z, la nueva dimensión. El plano y una tercera dimensión. Profe, ¿puedo aceptar un compañero, por favor? Sí, varios, admitir todo. Excelente. Ya. Este es nuestro sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. Siempre yo creo que es conveniente, a mí me resultaba fácil de la época que era estudiante, pensar esto en un rincón de una pieza. Cualquier rincón, uno ubica muy bien lo que es la figura y se representa mentalmente entonces los conceptos cuando uno los quiere colocar aquí en este espacio. Entonces, bueno, las figuras geométricas son conjuntos de puntos, siempre, que tienen alguna característica, ¿no? Que define, mediante su expresión, algún objeto conocido, por ejemplo, un plano, una esfera, en fin, todo lo demás que vamos a ver ahora. Entonces, si la figura es un conjunto de puntos, uno necesita saber cómo ubicar en el espacio a lo menos un punto. Supongamos que ese es el punto P que está representado acá precisamente por ese puntito. Entonces, ¿cómo uno ubica el punto P? Bueno, lo ubica mediante distancia a los planos. Aquí.
Así se verá esto, ¿no? Entonces ese punto P tiene una distancia al plano XY que se llama Z. Luego, la proyección de ese plano en el plano XY nos da lugar a la generación de ese punto, y ese punto tiene una distancia al eje X, que es Y, y una distancia que se mide sobre el eje X, que es X. Entonces, mediante esos tres puntos, ubicamos el punto P en el espacio. Entonces, X y Z son lo que se llaman las coordenadas. Las coordenadas. Entonces, Z es la distancia al plano XY. Eso se ve bastante bien aquí. Después, esa sería la X vista acá arriba, ¿no? La X. Entonces, la X es la distancia al plano YZ. Ese plano que está atrás. Y el Y sería la distancia al plano XZ. Es esto de aquí. Esto de acá y que se ve acá. Esas son las coordenadas cartesianas. Bueno, es todo muy intuitivo. Y como uno ha trabajado bastante ya con el sistema de coordenadas en el plano, sistema XY, esto es extender ese sistema en una dimensión más. También se habla de grados de libertad en un lenguaje un poco más antiguo. En el sentido que si uno vive aquí en el espacio, tiene 3 grados de libertad. O sea, puede subir y bajar, puede saltar aquí. Esa es la coordenada Z. Puede ir a la derecha o a la izquierda. Esa podría ser la coordenada X. Y puede ir hacia adelante, hacia atrás, esa es la coordenada Y. Son 3 grados de libertad que se tienen en el espacio. Es un sistema de coordenadas muy sencillo. Entonces, una figura que uno identifica aquí como la figura geométrica más sencilla del espacio es el plano. Un plano tiene una formulación de este tipo, por ejemplo, 2x más 5y más 3z igual a, coloquémosle 30. Ese es un plano. Un plano es una expresión que tiene las 3 variables x y z en general. Y adopta la forma x más bi más z más d igual 0. Esto que estoy hablando de planos y después más adelantito de rectas es algo que se ve en el curso de álgebra 2, ¿no? El curso de álgebra 2, si ustedes lo tomaron, ya lo conocen, y si lo están tomando paralelamente, lo van a conocer también durante esta semana, el plano. Bueno, ¿y cómo queda dibujado en este sistema de coordenadas cartesianas? Así. Miren, uno siempre las figuras comienza a referirla a la búsqueda de interceptos. O sea, puntos por donde cortan los ejes, que lo primero que uno tiene dibujado son los ejes. Entonces ve puntos donde la figura corta, por ejemplo, al eje X. Puntos sobre el eje X se obtienen cuando y z valen 0. Bueno, si y z vale 0, acá simplemente permanece, se puede hacer y z igual 0. 2x igual 30, o sea, x vale 15. Ese sería el punto 15. Sobre el eje Y.
el punto sobre el eje Y tiene la X y la Z igual 0. Si hacemos la X y la Z igual 0 en esta ecuación, queda 5y igual a 30, y igual a 6. Acá tenemos 6. Y luego el intercepto con el eje Z se obtiene cuando X e Y valen 0. Quería 3Z igual a 30, Z igual a 10. Ese es 10. Entonces uno representa el plano mediante un pedacito de plano. Eso. Entonces aquí en cálculo 3, ¿cierto? Las representaciones, bueno, cuando se pueden hacer en general, lo hacemos. En los casos particulares, ya lo vamos a ir mirando. Pero claro, uno no puede dibujar todo el plano porque el plano es infinito, se extiende en todas las direcciones. En todas las direcciones respecto a ese pequeño dibujo que hay de ese triángulo, ¿no? Entonces no se puede dibujar todo, pero ya con esa figura uno más o menos se da cuenta de la ubicación que tiene el plano en el espacio. Mire, otro ejemplo de plano es el caso que le puede faltar una coordenada. Y en eso hay que tener cuidado acá. Si tuviésemos, por ejemplo, 2x más 5y igual a 30. Es la misma ecuación, pero le hemos borrado la componente z. O sea, no tiene componente z. Entonces, los textos usualmente, y cuando uno explica estas cosas, dice, ese es un plano. Es un plano. Bueno, pero si estamos hablando en el espacio, alguien dirá, ¿y dónde está la z? Si no tengo la z, porque si yo llego atrasado aquí a la explicación en el curso, disculpe que tengo que admitir. Si tengo que llegar aquí por alguna circunstancia atrasado y leo en la pizarra un plano. No, pero es que si eso a mí me lo pasaron en cálculo 1 como una recta. Si usted recuerda, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nadie hace el esfuerzo, ¿no? Pero esto, en estricto rigor, debiera anotarse así. 2x más 2y igual a 30 y z igual z. O sea, el z está, pero el contexto del estudio a uno le indica que lo tiene que considerar, aunque no esté. O sea, si estamos trabajando en cálculo 3, a no ser que yo le diga, piensen en una recta en el plano, ahí yo lo estoy llevando al cálculo 2, y ahí sí que sería una recta. Pero en este curso de cálculo 3 es un plano, y ya lo vamos a dibujar. Entonces, esa anotación que debiera ser así, nadie lo hace porque es un poco pérdida de tiempo, ¿no? Estar escribiendo esta cosa de esa manera siempre. O sea, hay que entender que es un plano. Y ahora, ¿cómo que hay que dibujar el plano? Porque eso es lo que interesa, lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, partimos con lo mismo. Decimos, ¿qué pasa cuando uno busca la intersección de esta figura con el eje X? Aquí hay que hacer y igual 0. Y si hacemos y igual 0, queda 2x igual 30, x vale 15. ¿Qué pasa con la intersección con el eje Y? Cuando, en ese caso, hacemos x igual 0, 5 por y igual a 30, y vale entonces 6. Ahí. Ya tenemos. Entonces, todos los puntos de ese plano, porque es un plano, entonces pasan a lo menos por esta recta, o por ese segmento. Y como el z es cualquier z, entonces lo que hacemos es, aquí quizás para efectos de la figura, es bueno hacer esto, así, y copiar aquí arriba de nuevo ese mismo segmento. Entonces, allí ya se forma un plano que uno puede visualizar como el plano que corresponde a esta ecuación. Porque todos los puntos de este plano, cumplen esa condición.
todos tienen el 2x más 5y igual 30, porque si ese plano uno lo proyecta sobre el plano XY y nos da ese segmento o esa recta, y cumple esa condición. Y el Z es cualquiera. O sea, el Z se extiende hacia arriba, hacia abajo, hacia más infinito, hacia menos infinito en esas direcciones. Entonces, esa es una ecuación también de un plano. Y así hay que entenderlo en este sistema de coordenadas tridimensional. ¿Ya? Bien. Es el plano. Ahora podría suceder que alguien diga, bueno, y si le quitamos otra variable más, ¿qué pasa? ¿Se entiende este ejemplo o necesitamos más explicaciones? ¿Ustedes me dicen? Si les queda suficientemente claro. Entonces recuerden, esto es un plano, a pesar que le falta la z, porque nosotros estamos ubicados en el cálculo 3. Entonces, en el cálculo 3 esto hay que entenderlo, eso yo lo voy a llamar un plano. Y está dibujado de esta manera, entonces. Entonces, también en este cálculo 3, si tenemos ahora con una variable menos, ¿no? Vamos a dejar simplemente 5y igual a 30. Es un plano. Es un plano. Porque tiene el coeficiente de la x0, el coeficiente de la z0. O sea, habría que entenderlo tal como este de acá se entiende como 2x más 5y más 0z igual 0. Este hay que entenderlo como 0x más 5y más 0z igual 0. Ese es el plano con todas sus variables. Bueno, también esto, alguien podría decir, bueno, en estricto rigor habría que anotarlo así. 5y igual 30, el z es z y el x es x. Ya, pero eso tampoco nadie lo hace y simplemente la habla como esa expresión como un plano, tal como aquí lo hicimos en el caso que habían dos variables. Ya, ese es un plano. ¿Y cómo se dibuja? Bueno, aquí hay un solo intersecto, el del eje Y. Y vale 6, ¿no es cierto? Supongamos que ese puntito es el 6. Entonces, en este plano, lo que caracteriza es que todos los I's del plano valen 6. Entonces, eso tiene que significar que si uno toma el plano y lo proyecta, siempre da la I igual 6. Si lo proyecta sobre el eje Y. Este es el eje X, eje Y, eje Z. Ahora, siempre va a ser la denominación de los ejes de esta forma, ¿no es cierto? X, Y y Z. Entonces, esto tiene que ser un plano así. Así. Ese plano, ¿no? O sea, es un plano paralelo. Este plano es paralelo al plano XZ. A este plano de acá, es paralelo. Pero pasa por I igual 6. Ese puntito del 6. Entonces, de esa manera queda dibujado el plano I igual 6. Y esas son todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Eliminando una variable, otra variable. Si uno elimina otra de la variable, que eliminamos z, si eliminamos la x, bueno, van a salir otro tipo de planos, pero en general es lo mismo, ¿no? Eso es respecto al sistema de coordenadas cartesiano. Otro ejemplo que también, bueno, es muy recurrente y es bueno que ya uno empiece a mirarlo desde el primer día,
es el uso de una figura que es tan familiar, digamos, que aparece en diversas circunstancias, y es la esfera. Ejemplo. La esfera tiene en estas tres dimensiones, en el caso más sencillo, una expresión de ese tipo. ¿Ah? Ahora, esta es una esfera de centro 0,00 y radio 3, porque aquí va el radio al cuadrado. Y es una esfera centrada en el origen. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro siempre para dibujar. Uno primero dibuja un círculo, después esta especie de elipse, una horizontal y otra vertical. Entonces ahí ubica ese puntito, traza este eje, lo hace pasar por esa intersección, y este otro por esta otra intersección, y ahí le queda bien bonita una esfera. ¿Mm? Es el caso entonces de una esfera que es una superficie en tres dimensiones en este sistema de coordenadas X y Z. ¿De acuerdo? Ya. Entonces eso da la impresión de ser, comillas, redondito, ¿no? Sí. Ya. Esa es la ecuación de una esfera. Ya vamos a adelantar en otras figuras más centradas a la semana. O sea, el viernes vamos a mirar ya figuras un poco diferentes, pero que todas están dentro de un mismo contexto que se llaman cuádricas. Es un poco para, entonces, dejar establecida la idea de cómo funciona el sistema de coordenadas tridimensional. Cartesiano. Ahora, hay muchos sistemas de coordenadas, ¿no? Ya, lamentablemente, aunque no pudimos usarlo mucho en nuestro curso de cálculo anterior, por las razones ya conocidas, hay un sistema de coordenadas que es la base de este nuevo sistema, que vamos a darlo de inmediato. Aquí se llaman coordenadas cilíndricas, ¿no? Y la base entonces, en el plano, el sistema de coordenadas polares. En un sistema de coordenadas polares, esto es en el plano, en dos dimensiones, vamos a poner aquí. Bueno, y este es el típico, ¿no es cierto?, que uno ve en estos aparatos de ubicación geográfica marinos, ¿no? Así. Todos han visto las películas, estas cosas que hay una pantalla y hay una lucecita que se enciende, que se ve que detecta submarino y cosas así. Entonces, acá tenemos esa situación de un punto. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, estoy en clase. ¿Quién? Ya, que por supuesto, a la 1 termina la clase. Adiós. Disculpa, respondí el teléfono que era una colega que a lo mejor algo quería saber. Nuestro sistema de coordenadas polares, yo le indicaba que esto uno lo ve mucho en las películas, qué sé yo, los barcos, ¿no?
Y esto ubica los puntos mediante coordenadas R y θ. Donde R es esta distancia, desde el centro, donde usted está posicionado como barco, por ejemplo, una distancia lineal al punto, ¿ya? Y después, como bueno, todos los puntos de esta circunferencia están a esa misma distancia, para hacer la posición precisa, porque estamos en un sistema de 2 dimensiones, uno siempre tiene que tener 2 variables, porque hay 2 grados de libertad, ese es el ángulo θ. R y θ. ¿De acuerdo? Acá entonces lo que hacemos es, para nuestro sistema de coordenadas cilíndricas, que es lo que interesa en el cálculo 3, es extender esto en una dimensión más. Entonces, lo que hacemos, y para que quede bien representado, lo vamos también a asociar ya de inmediato con el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí hay un punto que proyectamos sobre el plano XY, y acá tenemos entonces, este se llama eje polar, a propósito. Entonces, aquí voy a tomar este eje como el eje polar, que es el eje X, también eje polar, ¿no? ¿Ya? Entonces, este punto que en el sistema de coordenadas cartesianas, ya sabemos que se ubica con esas 3 coordenadas X y Z. Acá en el sistema, entonces, cilíndrico, bueno, este sigue siendo Z, eso no ha variado, y este va a tener que ser R, y este va a tener que ser θ. Entonces aquí el punto tiene coordenadas R, θ y Z. Es equivalente. Esta es la expresión en coordenadas cartesianas, esta en coordenadas cilíndricas. Entonces, este mismo sistema polar que uno le adiciona un eje Z y lo levanta de aquí, lo saca de la pizarra, es hacia arriba, es el eje Z. O sea, en el fondo la Z es la misma para ambos, ¿no? Ambos sistemas. Miden lo mismo y representan lo mismo. Lo que cambia son las 2 primeras coordenadas. Ahora, haciendo uso de la trigonometría, bueno, como este segmento es el X del punto P en coordenadas cartesianas, aquí es el cateto adyacente, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este es un cateto adyacente para este triángulo, y el cateto adyacente es coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. O sea que la transformación de un sistema a otro es que X es R coseno θ. Ese valor de X, si uno conoce las coordenadas, entonces cilíndricas. El I, ustedes recuerdan, el I corresponde, a ver si lo miramos de esa manera, el I es el valor de ese segmento, eso es lo que mide este segmento en coordenadas cartesianas. Pero aquí es un cateto opuesto a ese ángulo θ, o sea que es R seno θ. Y el Z, bueno, el Z para ambos sistemas. Ahí no hay cambio. Entonces, estas son las coordenadas cilíndricas. Ahora, la idea para que nos ubiquemos en el sentido por qué se llama cilíndrica. Porque la idea de cilíndrica es la idea de un cilindro. Y un cilindro, bueno, todos saben que es una figura con un tarro, así, ¿no?
Es un cilindro. Bueno, siempre el nombre de los sistemas de coordenadas puede ser asociada a una cierta figura, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos en estas coordenadas cartesianas y teníamos este sistema, así, así, así. Esas son las coordenadas cartesianas. Este es el Z, este es el Y y ese es el X. Z. O sea, de alguna manera estamos diciendo, mire, si usted quiere ubicar un punto en el espacio, construyase un paralelepípedo, que en términos así, un cajón. Eso es como un cajón aquí, ¿no? Y siempre va a alcanzar un punto del espacio mediante ese vértice del cajón. Si uno lo quiere colocar detrás de esta pared, porque esto, el eje está representando el rincón de esta sala, por ejemplo, de esta pieza. Si lo quiere colocar detrás de la pared o en la pieza al lado, o si esto estuviese yo en un segundo piso, esto hacia abajo representa el primer piso, en fin. Siempre lo vamos a poder alcanzar mediante un paralelepípedo rectangular o recto. Ya. Ahora, bueno, si alguien vive en un mundo un poco más fantasioso, ¿no? Entonces, todo para esta persona es cilíndrica, por ejemplo, hacer, en vez de las construcciones con piezas de este tipo, como paralelepípedo, lo hace cilíndrico. Bueno, hay construcciones de tipo cilíndrico, ¿no? Entonces, en ese caso, uno diría, miren, para ubicar cosas en el espacio, en este sistema cilíndrico, lo que yo hago este punto de acá, bueno, lo coloco como un punto tal que lo pueda alcanzar por un cilindro. De esa manera. Tal como aquí lo hice con el paralelepípedo, aquí lo hago con el cilindro. Y así uno puede inventar cualquier sistema de coordenadas, ¿no? Algunos son más prácticos que otros, porque también este podría ser no a ejes de 90 grados. Podrían ser ejes que tienen un ángulo distinto. Entonces ahí quedan unas figuras chuecas. También un sistema de coordenadas posible. Se usa mucho ahora construcciones, por ejemplo, en Santiago se pueden percibir algunas de carácter bastante moderno, en que las paredes son inclinadas, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor hay un sistema de coordenadas con ángulos que no son 90 grados, serían perfectamente buenos para describir esas construcciones. Pero lo que quería un poco graficar es la idea cilíndrica. O sea, cualquier punto del espacio uno lo puede alcanzar si está más alejado, engordando el cilindro, o si está más alejado en forma vertical, alargando el cilindro. Pero siempre cualquier punto se puede alcanzar por un cilindro. Esa es la manera de entender esto en coordenadas cilíndricas, ¿no? Ya. Y otra figura también especial, ya un poco la mencionamos recién, básica, en orden de cualquier cosa constructiva, son las esferas, ¿no? Cúpula esférica. Bueno, esto de los cilindros a propósito, pilares, ¿no? Pilares cilíndricos usados, pero permanentemente en construcción. La esfera, una cúpula semiesférica, en fin, es algo que también hay que conocer. Entonces, el otro sistema de coordenadas que tenemos que nosotros usar durante nuestro paso por el cálculo 3 es el sistema de coordenadas esféricas. Sistema de coordenadas. Todo esto va a estar como en el apunte 1, ¿no? Después en el reco 2.
Profesor, una consulta. Dime. Los planos se pueden mezclar, o sea, pucha, por ejemplo, si fuese así como más fácil hacer cierta figura, así como en el plano esférico, ¿Ya? y hacer otra figura en el plano cartesiano, ¿se pueden mezclar juntas? O sea, como para hacer más fácil el ejercicio. Claro, claro. Mira, a ver, si quieres, hacemos un ejemplo aquí. Ejemplo. Bueno, se entiende que para el cilindro, esto lo vamos a ver después, ¿no? El día viene con más detención, pero ya que la salta la duda, es bueno ir ya adelantando algunas ideas. Bueno, si uno dice, bueno, ¿y para qué esto de las coordenadas cilíndricas? Se supone que hay figuras, o sea, las figuras geométricas no cambian, ¿no? O sea, si uno habla de una esfera, es una esfera. Si uno habla de un cilindro, es un cilindro. Pero lo que puede hacer diferencia es que según el sistema de coordenadas, la ecuación es más simple. La ecuación que lo describe es más simple. ¿Mm? Entonces, si estamos en coordenadas cilíndricas, y yo hablo, recuerda que las coordenadas cilíndricas tienen variables r, teta y z. Si yo hablo de r igual 4, r igual 4, entonces, bueno, tal como recién estoy diciendo que el r vale 4, el teta que no está vale teta, o sea, vale cualquier teta, entonces, y el z que no está también vale cualquier z. Pero le insisto, eso no se pone. Los libros, nadie lo pone porque consideran que está de más, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjate, en este caso, yo hablo del cilindro R igual 4. ¿Por qué es así? Si ustedes aquí lo miran dibujado, R4, recuerden que R era el radio vector. O sea, R igual 4, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí. ¿Mm? Bueno, y uno lo gira aquí para que parezca cilindro. Esto vamos a dibujar. Acá. Aquí sería 4, aquí también 4. Y esto entonces quedaría dibujado así. Acá también, acá arriba. Así. Es un cilindro. Noten ustedes que en este cilindro, todos los puntos de él tienen el valor de R igual 4. El radio de este cilindro es 4. Cualquier punto tiene 4. Teta da la vuelta completa, los 360 grados, para que se alcancen a tener las coordenadas de todos los puntos. O sea, teta es teta. Teta son todos. Y Z también, porque aquí el cilindro hay que pensarlo que es una figura, ¿no es cierto? Uno dibuja un pedacito de cilindro, pero hay que entender lo que es un cilindro que se extiende sobre el eje Z hasta más infinito y bajo el eje Z también infinito, o sea, infinito el cilindro. Un tubito, digamos, que sube hasta el infinito y baja hasta el menos infinito. Pero ya con eso queda descrito, con eso basta. Entonces, esta figura, el cilindro, que ahora si ustedes preguntan, bueno, ¿y qué pasa con el sistema de coordenadas cartesianas? Bueno, sabemos nosotros que, como habíamos dicho que X era R coseno teta, y era R seno teta, y Z es la transformación entre los dos sistemas de coordenadas, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que como R vale 4, tendríamos X igual 4 coseno teta. Y es igual a 4 seno teta. Y si le vamos al cuadrado y sumamos, vamos a tener X cuadrado
primer miembro, más i cuadrado, que viene del i, digamos, elevado al cuadrado, y aquí 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado. Factorizamos por 4, y seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. O sea que llegamos a esta ecuación. ¿Qué es la ecuación, entonces, que uno recuerda como la ecuación de la circunferencia? Pero hay que considerar que esto está en R3. Entonces en R3 uno dibuja esto, es un círculo. Es un círculo de radio. Disculpe, esto era 4 al cuadrado, me faltó que colocarlo, porque lo llevé al cuadrado, no 4 al cuadrado. Un círculo de radio 4. Entonces esto. Es lo mismo. Es un círculo que uno lo dibuja acá. Bueno, y como el z no está, hay que entender que el z es todo z, es cualquier z. Y llegamos a la misma situación. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la cosa? Bueno, esta figura en coordenadas cartesianas tiene esta ecuación y en coordenadas cilíndricas esta, que es mucho más fácil. Esa es la razón por qué uno usa diversos sistemas de coordenadas. Recuerden siempre, las figuras no cambian. Las figuras son lo que son. Uno las puede mover, trasladar, girar. Pero un plano que uno es como una hoja, ¿no? La tira al aire y el viento las mueve, que se la coloca en tal posición, pero no deja de ser la hoja, digamos. Es la hoja, digamos, independiente de la posición que tenga. Entonces, lo que sí va a cambiar es que si uno toma diversos sistemas de coordenadas o diversa ubicación de esta hoja en el espacio, la ecuación cambia. Y este es un ejemplo entonces que uno ve con bastante, ojalá, claridad, y que la ecuación entonces, en un caso, es mucho más sencilla que en otro. Aquí tiene una ecuación R igual 4, que es una ecuación fácil. Mientras que x cuadrado más y cuadrado igual 4 cuadrado, ya cuando hay cuadrado es complicado porque para despejar una variable viene la raíz y todo salido. Ahora, uno puede inventar cualquier sistema de coordenadas, ya vamos a hacer referencia a eso. Y el otro que, para terminar hoy de verlos en cierta perspectiva general, así los sistemas de coordenadas, es el sistema de coordenadas esférico. Sistema de coordenadas esférico. Sistema de coordenadas esféricas. Bueno, esto está mucho más escrito y legible en el apunte, por si acaso. Sistema de coordenadas esféricas. Entonces, tal como en el caso anterior, piensen ustedes, esto ya es más simple, porque uno vive en la Tierra, bueno, no es precisamente esférica, pero uno habla de que la Tierra es esférica, ¿no? Un globo, una pelota, que sea cosas absolutamente esféricas, son muy familiares para nosotros. Una burbuja, en fin. Ya, y según la idea que yo aquí le había explicado, ¿cuál es el sentido de esto? Bueno, uno tiene este sistema de coordenadas con un punto origen, y ahí establece la figura de esta esfera, que recién dibujamos, ¿no? Con centro en el origen de un cierto radio R, y si quiere alcanzar cualquier punto del espacio, la expande y va a tomar ese punto en el espacio de alguna manera. Uno infla esta esfera y en algún momento va a ser ese punto un punto de la esfera. Es por eso que tiene sentido entonces hablar de coordenadas esféricas. Claro, y además bueno, esto lo vamos a dibujar así. Además, de inmediato vamos a tratar de pensar en los dos sistemas a la vez. Este es R
teta y phi. Entonces, ¿cómo ubicamos nosotros un punto en el espacio en coordenadas esféricas? Quizá este lo voy a llamar ρ. Rho, teta y phi, ¿no? Para no confundirlo con la R del sistema anterior. Rho. Rho, que es la R griega. Entonces, Rho va a ser esa distancia. Hay que siempre, como es coordenada esférica, hay que pensar en esa esfera que uno agranda y agarra al punto B. Entonces, esa esfera va a tener un radio, Rho. Ya, pero dentro de la esfera todos los puntos tienen un radio Rho. Todos los puntos en la esfera que tiene radio Rho, bueno, hay infinitos puntos en esa esfera. Entonces, para especificar un punto en esta posición hay que avanzar en tener más referencias. Bueno, ya sabemos en general que en el espacio tiene que haber siempre 3 variables, que hay 3 grados de libertad. Tenemos ya el Rho. ¿Cuál será después el phi, que es más fácil de explicar? El phi va a ser un ángulo que forma este segmento OP con el eje Z. Este entonces es el ángulo phi. Pero aún esto no queda, digamos, no queda atado completamente, porque si ustedes dan vuelta en torno al eje Z, este punto, bajo ese ángulo phi, se forma como un cono, ¿no es cierto? Entonces todos los puntos en el borde de ese cono van a tener esa R, esa phi. O sea, aún no hemos especificado la posición del punto. Y acá, entonces, necesitamos mover esto con una proyección hacia el plano XY. Y acá, entonces, vamos a tener que medir el ángulo θ. Miren, esto es bien sencillo de entender porque es la manera como en geografía se determinan las posiciones de los puntos en la Tierra. A ver, ustedes recordarán, cuando uno se da una posición de una ciudad o de un lugar de la Tierra, se dice tantos grados de latitud, tantos grados de longitud, ¿no es cierto? Eso es más o menos familiar para todos. Claro, porque con longitud y latitud basta, porque estamos entendiendo que la Tierra tiene un radio definido, entonces no hay para qué preocuparse del radio. Entonces, esto corresponde, el ángulo phi corresponde entonces a medir los paralelos que se llaman, ¿no? Los paralelos. Por ejemplo, el paralelo aquí principal, la Tierra es más gordita, el paralelo principal es el Ecuador. A 90 grados, medidos del Polo Norte. Y este entonces es la longitud. Y la latitud, bueno, viene dada por este ángulo. Y eso también se conoce como los meridianos, ¿no? Esta medida, digamos, de ese ángulo es el meridiano. Paralelos y meridianos. Paralelos y meridianos, ¿no? Paralelos y los meridianos. Que el más famoso, el principal, digamos, el meridiano de Greenwich. Salvo que en geografía, sí, esto en vez de este phi medirlo desde el eje Z hacia abajo, lo miden desde el Ecuador hacia arriba. Es como el complemento del ángulo. Pero, salvo esa distinción,
En el fondo, las coordenadas esféricas matemáticas son las coordenadas geográficas. Ahora, miren ustedes. Aquí se forma un ángulo recto, quizás para no escribir de nuevo o dibujar de nuevo, entonces voy a borrar el título y voy a levantar aquí el eje Z hasta acá para que se vea eso. Un triángulo donde acá tenemos el ángulo recto para la proyección de este punto P sobre el eje Z. Y noten ustedes que en este triángulo, siendo que este segmento mide Z, porque el valor de la medida de este mismo segmento, que es el Z del punto, es el mismo de acá. Y en este triángulo, entonces, ese Z es un cateto adyacente. O sea, el Z va a ser rho coseno de phi. ¿Cómo sacamos el X y el Y? Bueno, hay que irse aquí abajo. Hay que irse aquí abajo. Recuerden que este es el X y este es el Y. Bueno, aquí también se produce un triángulo rectángulo donde la hipotenusa, ese segmento mide lo mismo que este que tenemos acá arriba. Y este segmento acá arriba es un cateto opuesto a phi en ese triángulo. O sea que esto es rho seno de phi. Este es rho seno de phi. Luego, el X aquí, que es cateto adyacente por hipotenusa, cateto adyacente es coseno teta por hipotenusa, que es esta. El X va a ser igual entonces R coseno teta coseno phi. Y el Y, que es este cateto opuesto a teta, por la hipotenusa, es entonces seno phi porque es cateto opuesto, seno teta porque es cateto opuesto, por la hipotenusa que es rho seno phi, entonces va a ser el Y igual a R seno, aquí me equivoqué porque ese es cateto adyacente del coseno, seno phi, aquí, ese sigue siendo la hipotenusa, R seno phi. Y este también entonces tiene que ser teta. Ah, sí. Porque se anota de esta manera, es el cateto adyacente el X, coseno, por la hipotenusa R seno phi. Aquí el Y es el cateto opuesto, seno teta, por la hipotenusa que es R seno phi. Se anota de esa manera para que lo vean, digamos. R coseno teta seno phi. Y estas son entonces las ecuaciones que cambian coordenadas, de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Y todo esto lo vamos a ir repitiendo después y lo vamos a usar bastante. Profesor, ¿Sí? me quedó una duda. Dime. Los paralelos serían así como la O. Mira, a ver, te voy a decir aquí en un dibujito. ¿Cuál era cuál? En un dibujito. Entonces, aquí. Este de aquí es un paralelo. El paralelo, recuerda siempre el paralelo de Ecuador. Sí, sí, no, o sea, es que la Entonces los pregunta era paralelos van cuál así. era. Tú vas cortando hacia arriba y hacia abajo por plano, así, ¿no? Hasta llegar Sí, al sí. polo norte, polo sur. Y el meridiano es ¿Y así. sería así como los meridianos? Meridiano es lo mismo que meridiano. El meridiano es el que te produce el cambio de hora.
No, ¿Recuerdas? sí lo entiendo, pero o sea, lo que me refiero a mi pregunta es que si el phi son los meridianos y en los paralelos son la O. No, el phi lo que te da es el phi que te da el paralelo, porque el phi va variando así, ¿no es cierto? Ah, ya, Entonces el ya, ya, phi te listo. da, pero claro, hay que tener cuidado en geografía, el phi o sea, lo marcan desde el plano del Ecuador hacia arriba. Pero son ángulos complementarios, así que no es tanto problema. Esa es la única diferencia. O sea, nosotros en matemáticas siempre ese phi lo vamos a... se le pone un palito ahí. Phi. Lo vamos a marcar desde el eje Z hacia abajo. O sea, el phi va a ir de 0 a 180 grados. Con eso basta. Ya. Y el teta va a ir así, porque el teta son los paralelos, ¿no? De 0 a 360. Recuerden, el meridiano es la cosa del horario, ¿no? Los cambios de hora se producen en función a los meridianos, porque eso, el sol que da la sombra aquí, entonces la sombra está ubicada sobre meridianos, o lo que llaman también uso horario. El uso horario. O sea, según los países están ubicados entre qué par de meridianos es la hora que le corresponde. Tiene que ser así, porque al sol le da todo en el mismo. En esa franja o uso horario, la luminosidad llega, digamos, a todo ese sector con la misma intensidad. Ya, esas son las coordenadas esféricas. Ahora, alguien puede ser más estrambótico, ¿no? Y decir, bueno, mire, en realidad a mí me gusta la figura de una elipse. Entonces yo puedo formar coordenadas elípticas. Está en su perfecto derecho. Pensar en un mundo que sería como una pelota de rugby, ¿no? Y claro, ahí para hacer conversiones puede resultar más complicado, pero igual es un sistema de coordenadas. Uno se puede inventar el que quiera con una figura que se le ocurra, digamos. El asunto es, ¿son prácticos o no son prácticos los sistemas de coordenadas? Y son prácticos para lo que uno quiera definir. Entonces, esa es la manera como funcionan estos tres sistemas de coordenadas, que son los básicos, y con los cuales uno trabaja permanentemente. Entonces, recuerden, la idea es, la figura geométrica no cambia. La figura, la forma, la geometría no cambia. Lo que se hace es para estudiar estas figuras, entonces introducir distintos sistemas de coordenadas, porque las ecuaciones que representan la figura son más o menos difíciles según el sistema de coordenadas que se usa. Esa es la ventaja de tener el sistema de coordenadas. Entonces, esto lo vamos a comenzar a usar, o sea, de tanto usarlo lo vamos a ir viendo cada vez en forma más o menos frecuente, ¿no? Y ahí vamos a ir complementando las ideas. Yo les recomendaría que vieran estos textos que yo les puse en el Reco 2. Allí salen bastante buenas figuras geométricas. Entonces pueden tener una mejor comprensión de estos sistemas de coordenadas, ¿no? Yo voy a tratar de colocar en el apunte también algunas figuras que sean bastante nítidas y claras, que ejemplifiquen mejor la idea que estamos aquí conversando. Bueno, entonces, para no pasarlo a la hora, porque ustedes pueden tener clases y todos tenemos que respetar esto. Lo estaríamos viendo el día, es el día viernes temprano, a las 8 de la mañana. Entonces el viernes de 8 a 11, ahí vamos a avanzar en el estudio de las superficies y vamos a quedar ya listo para entrar a los temas de cálculo, que son límites, continuidad, derivada, integrales.
cualquier consulta, aquí hay un en el chat alguien dice, brother, ¿podrías mandarlo al grupo de obras, por favor? Está requiriendo algo, ¿no? Ya. Entonces, cualquier información, yo se las hago llegar por los anuncios. Cualquier cuestión que ustedes quieran conversar conmigo antes de la clase del viernes, me mandan un correo o me llaman. Ya saben mi referencia, la mayoría desde el curso pasado. Aquí veo nombres que me son familiares. Nos veríamos entonces el próximo viernes. ¿De acuerdo?